Bueno, vamos con un problema de dinámica y de cinemática. O sea, incluye un poco de las dos cosas. Tenemos un carrito, el carrito es el bloque grande que sale en la figura, que está inicialmente en reposo y se le imprime una aceleración tal que la expresión de su velocidad pasa a ser la que nos dicen ahí, ¿no? Entonces de repente pasamos a tener una velocidad que es v de t igual a 40, 1 menos e elevado a menos 0,5 t en metros por segundo, ¿no? Y nos dicen, bueno, nos han dicho que inicialmente está en reposo, es algo que podemos comprobar, de hecho, v de 0 sería igual a 40, 1 menos elevado a menos 0,5 por 0. Esto es igual a e elevado a menos 0, que es 1, y entonces me queda 40 por 1 menos 1, que es 0. O sea que inicialmente parte del reposo, como nos dicen. Y nos dicen, podemos, de hecho, sin tener nada más, podemos obtener más cosas de aquí. Podemos, por ejemplo, obtener la aceleración, ¿vale? Ahora vamos a ver que esa aceleración nos va a hacer falta, pero bueno, vamos a seguir. En t igual a 0 el carrito empuja una masa m, la masa es el bloque pequeñito, como indica la figura, y hay unos coeficientes de rozamiento entre la masa y el carrito, tanto cinético como estático. Nos los dan, son datos. Ambas cosas son datos. La masa del bloque pequeñito es un dato y la g también es un dato, la gravedad. Y nos hace una serie de preguntas, ¿no? ¿Cuánto vale la fuerza de rozamiento en t igual a 0? Hallar en qué instante t sub 1 empezará a deslizar respecto al carrito y calcular el vector velocidad absoluta de la masa en t igual a 1,5 segundos, ¿vale? En el sistema absoluto. Bueno, pues nada, vamos a ver un momentito antes de nada esta función de aquí, a ver qué es lo que nos puede decir y a ver cómo interpretamos nosotros este problema. Fijaos, si yo pinto esta función, ¿qué es lo que tengo? Pues vamos a ver. Lo que tengo es que cuando t es igual a 0, ya sabemos cuánto vale, vale 0. Y cuando t tiende a infinito, si t tiende a infinito, elevado a menos 0,5t tiende a 0 y la velocidad tiende entonces a un valor constante de 40 metros por segundo. ¿Vale? Aquí 40. Es decir, que esto va a hacer algo así, una cosa así, va a tender asintóticamente a 40, nunca va a llegar a 40, no sé que llegáramos a tiempo infinito, pero lo que vemos es que la velocidad lo único que hace es crecer, solo crece. ¿De acuerdo? Eso significa que en ningún momento el carrito está frenando. Todo el rato tiene una aceleración positiva, ¿vale? Su velocidad es todo el rato creciente y no empieza de repente a decrecer. Por tanto, como no pasamos en ningún momento de pendiente positiva a pendiente negativa, tenemos aceleración en todo momento positiva. Eso lo vamos a ver ahora, que es así. Que sea positiva no significa que no sea cero, ¿vale? O sea, que no sea pequeña, que no disminuya, mejor dicho, pero no, que eso es lo que va a ocurrir de hecho. Pero la velocidad todo el rato aumenta. ¿Qué es lo que quiere decir que la velocidad todo el rato esté aumentando? Pues que si estos dos han empezado juntos, este y este han empezado juntos, la masa de este nos da igual, no nos hace falta para el problema, y se mueven ambos juntos, al menos horizontalmente tienen la misma velocidad, porque este se puede mover verticalmente, ¿vale? Podría bajar con v y dt, pero horizontalmente se mueven juntos, dado que este de aquí, este carrito, esta es la velocidad del carrito, v de t es la velocidad del carrito, dado que v de t es todo el rato positiva, el carrito y la masa m pequeña no se van a separar nunca horizontalmente. Imaginaos que en lugar de ser así la velocidad, imaginaos qué pasaría si la velocidad hiciera esto. Pongamos, por ejemplo, que hiciera esto, ¿vale? Hace lo mismo que antes, pero en lugar de seguir, pues no sé, se frena bruscamente, ¿vale? El carrito se frena bruscamente para pasar a tener velocidad cero. ¿Qué es lo que habrá pasado? Pues inicialmente se estarían moviendo juntos, ¿vale? No sabemos si deslizará o no deslizará, eso lo veremos ahora después. Se moverán juntos, un instante después se seguirán moviendo juntos, ¿vale? Recordad que esta es la velocidad del carrito, no de la masa m, sino la del carrito. Se irán moviendo juntos, pero llegados a este punto de aquí, cuando esto se produce el frenazo brusco,
El carrito, lo que esperaríamos todos es que, como frena bruscamente, se queda en su sitio y el otro sigue camino con la misma velocidad inicial, luego va a describir un movimiento parabólico porque va a experimentar la gravedad y al final describiría un movimiento parabólico, pero la velocidad inicial sería la velocidad esta de aquí justo con la que se han separado, ¿vale? O sea que ese, de hecho podría ser otro problema interesante que podríais investigar. ¿Qué pasaría si la velocidad en lugar de hacer esto hace algo así? ¿Vale? En cuyo caso el carrito se frena bruscamente y la masa m sigue su camino haciendo un movimiento parabólico. Es lo que esperaríamos intuitivamente que pasaría, ¿vale? Pero en nuestro caso no pasa. En nuestro caso, todo el rato esto se está moviendo hacia adelante, en ningún momento se frena, es decir, que no disminuye la velocidad en ningún momento y por tanto las dos masas se mueven juntas todo el rato. Eso significa que en la dirección horizontal la velocidad de la masa m pequeñita relativa a la masa m grande, estamos hablando de la dirección x, va a ser 0. Es decir, que o lo que es lo mismo, que la velocidad de la masa pequeñita en la dirección x es igual a la velocidad del carrito en la dirección x. La velocidad del carrito es v de t, ¿vale? Así que ya sabemos cuánto vale vmx en cualquier instante de tiempo, ¿vale? VI no lo sabemos todavía, no sabemos si se va a mover verticalmente o si no lo va a hacer, ¿vale? Lo que sí que sabemos, hay una cosa que ya también podemos decir aquí directamente, antes de ponernos a hacer nada, es que la velocidad de m relativo a m en i es directamente la velocidad de m en i, es decir, la velocidad de la masa pequeñita en el sistema absoluto, esta de aquí, en la dirección y es la misma que en el sistema relativo en la dirección y. ¿Por qué? Porque la masa, el carrito no se está moviendo verticalmente. O sea que en el sistema absoluto y en el sistema relativo caigo a los mismos metros en el mismo tiempo que en el sistema absoluto, ¿no? Eso es lo que quiere decir. ¿Vale? Y bueno, y con eso pues podemos continuar. Entonces, lo dicho, nosotros, ¿por qué digo esto? ¿Por qué me interesa esto? Porque yo voy a aplicar la segunda ley a la masa m pequeñita, que es de la que me dan sus datos, su masa y todo. A esta masa es a la que quiero aplicar la segunda ley y me hacen por tanto falta su aceleración en la dirección x y en la dirección y. Por tanto, me hace falta conocer lo que digo estas dos, ¿no? Entonces, ya sabiendo esta relación de aquí, yo puedo conocer en todo momento también esto de aquí, ¿vale? Porque la aceleración en la dirección x de la masa m pequeñita es la derivada de la velocidad en la dirección x de la masa m pequeñita y esta, por el hecho de que se mueven juntos, por el hecho de que no se separan nunca, es directamente v de t. Así que esto es derivada de v con respecto del tiempo. V de t lo teníamos aquí arriba. La derivada es muy sencillita. Es la derivada de una exponencial y el primer término es una constante. Así que esto es simplemente 20 elevado a menos 0,5 t. Vale, y aquí veis lo que os decía antes. Si yo ahora pinto esto, de t respecto de t, ¿vale? Lo que tengo es lo siguiente. En t igual a 0 esto vale 20. ¿Vale? Inicialmente partía del reposo y quiero que se empiece a mover, entonces le doy una aceleración grande y luego cuando t tiende a infinito la aceleración pues va a tender a 0 porque la exponencial esta tiende a 0, o sea que va a hacer algo así. ¿Vale? Como veis, la aceleración es todo el rato positiva, en ningún momento estoy frenando, ¿vale? Que es lo que os decía antes, pero sí va disminuyendo y eso es lo que vemos directamente aquí. La pendiente es todo el rato positiva, ¿vale? Es todo el rato positiva, por tanto la aceleración es todo el rato positiva, no pasamos de positivo a negativo en ningún momento. Pero sí que la pendiente va pasando de estar muy inclinada a estar muy poquito, ¿no? Hay muy pocos cambios de velocidad según nos movemos en esta zona de aquí, ¿vale? Según nos movemos en esta zona, la velocidad crece bruscamente y por tanto tenemos una aceleración alta aquí y una aceleración pequeña en este punto de aquí, ¿vale? Pero bueno, ya tenemos cuánto vale lo que digo la aceleración en la dirección x, ¿vale? Entonces, ahora lo que nos dicen, ahora ya tenemos un montón de cosas, porque nos dicen cuánto vale la fuerza de rozamiento en t igual a 0.
¿Cuál es el instante t sub 1 en el que la masa deslizará respecto al carrito? ¿Y cuál es el vector velocidad absoluta de la masa en t igual a 1,5 segundos? Entonces, pues nada, vamos a hacer el dCl de la masa m pequeña. Pensad que esta es la masa m pequeñita. Por tanto, tendrá su peso. Y luego el carrito estaría aquí, ¿vale? Por tanto, la fuerza de rozamiento, esto que se quiere mover para abajo, la fuerza de rozamiento va a estar en esta dirección, ¿vale? De momento no pongo ni si es estática o si no, eso lo pongo ahora después, y el carrito ejerce una fuerza normal hacia allá, ¿vale? Ejerce una fuerza normal sobre este bloque. Fijaos, y ya que estamos también con el tema de trabajo y de energía, muchas veces decimos, la normal no hace trabajo, la normal no hace trabajo. Y fijaos que aquí la normal sí que está haciendo un trabajo. ¿Quién es la responsable? ¿Cuál es la única fuerza en la dirección horizontal que está haciendo que la masa m se mueva hacia la derecha? ¿Quién es la responsable de eso? Porque solo hay una fuerza horizontal y esa fuerza horizontal es la normal. Entonces esa fuerza horizontal, que es la normal, está provocando un desplazamiento, con lo cual está haciendo un trabajo. Por tanto, la normal sí hace trabajo. Entonces, eso de pensar, no os aprendáis de memoria la normal no hace trabajo, porque eso no es verdad. No es verdad, ¿de acuerdo? Si yo ahora os pidiera, después, cuando hablemos de las variantes, cuál es el trabajo que hace la normal, muchos me diríais directamente a lo mejor 0 y estaría mal, claro. ¿Vale? Entonces, bueno, vamos a esto. Lo que decía, esta es la segunda ley, he propuesto, esta es la dirección Y y esta es la dirección X, nos lo daban así en el enunciado, ¿vale? Para que cogiéramos esos ejes, podríamos haber cogido otros, pero bueno, vamos a coger esos, nos da un poco igual. Y entonces vamos a ver, en la dirección X tenemos solamente la fuerza normal, ¿no? Y esto entonces va a ser igual a la masa por la aceleración en X de la masa m. Y luego en la dirección Y vamos a tener la fuerza de rozamiento positiva para arriba, el peso negativo para abajo, y esto va a ser igual a, pues como esto querría deslizar para abajo, podríamos poner un menos, pero bueno, vamos a poner m por a y m, ¿vale? La aceleración en la dirección Y. Entonces, ahora es cuando hablamos de si desliza, de si no desliza, todo eso, ¿vale? ¿Qué pasaría? Bueno, la fuerza normal la podemos obtener en cualquier instante. Esto es la masa, que vale 2, por la aceleración en la dirección X, que es esto. Por 20 e elevado a menos 0,5t. Entonces esto es 40 por e elevado a menos 0,5t. ¿Vale? Si volvemos, si queréis hacer otro gráfico, lo que estáis viendo es que la normal aumenta con el tiempo. ¿Vale? Aumenta, disminuye con el tiempo, ¿vale? En t igual a 0, ¿dónde estamos aquí? En t igual a 0 vale 40, y en t infinito, pues tiende a 0, ¿no? ¿Vale? Eso es lo que está haciendo la fuerza normal. Entonces, como veis, eso, la fuerza normal inicialmente está siendo cada vez, es al principio muy alta y cada vez va siendo más pequeña. Eso significa que en algún momento va a ser lo suficientemente pequeña como para que esto se ponga a deslizar. ¿Vale? Entonces, ¿cuándo no va a deslizar? ¿Cuándo no desliza? Bueno, pues cuando no desliza. Cuando la aceleración en I de la masa m es 0. Es decir, cuando la fuerza de rozamiento sea exactamente igual al peso. ¿Vale? Entonces, la fuerza de rozamiento es igual al peso, estática, ¿se entiende? La fuerza de rozamiento estática es igual al peso, y eso son 20 newtons. ¿Vale? Esto también está en newtons. Esto de aquí. ¿Vale? Entonces, yo lo que puedo hacer es mirar cuánto vale mu estático por la normal, ¿vale? Mu estático por la normal. Entonces, ¿cuánto vale mu estático por la normal para yo saber cuánto vale la fuerza de rozamiento estática máxima? Fuerza de rozamiento estática máxima sería igual a mu estático por la normal, ¿no?
Entonces, si yo me pintara mu estático por la normal, como veis, este mu estático por la normal depende del tiempo, ¿vale? Entonces, eso significa que la fuerza de rozamiento máxima no es constante, depende de la normal. Al principio la fuerza de rozamiento estático máxima es grande, porque la normal es grande, y aquí la fuerza de rozamiento estático máxima es pequeña, y por tanto podemos superarla, ¿vale? Es lo que digo, al principio del todo, esto va con una fuerza normal tan grande que no va a deslizar, no desliza, y luego poco a poco lleva una fuerza normal cada vez menor y acaba por deslizar, ¿vale? Eso es lo que vamos a ver. Si yo tengo en cuenta esto y tengo en cuenta que mu sub e es 0,8, lo que me queda es que esto es 32 e elevado a menos 0,5 t, ¿vale? Si os dais cuenta, si yo pinto esto, me quedaría 32, ¿vale? La fuerza de rozamiento estática máxima. Esto no depende del tiempo, si os fijáis, no depende del tiempo hasta que no deslice. O sea, la fuerza de rozamiento estática es en todo momento 20 newtons. Lo que yo quiero saber es si mi fuerza de rozamiento estática máxima es mayor que esa fuerza de rozamiento estática, en cuyo caso la hipótesis de no deslizar sería correcta, o si la fuerza de rozamiento estática máxima es menor que esos 20 newtons, en cuyo caso sí que tendría que deslizar y la hipótesis sería incorrecta, ¿no? Entonces, inicialmente tengo 32, cuando tiende a infinito, pues esto de nuevo disminuye, ¿no? Este es el gráfico de la fuerza de rozamiento estática máxima, que como veis depende del tiempo, como os decía antes, y por aquí está mi fuerza de rozamiento estática de 20 newtons, ¿vale? Entonces yo veo que hasta aquí, en todo este intervalo de tiempo, en todo este intervalo, la fuerza de rozamiento estática máxima supera a la fuerza de rozamiento estática de 20 newtons. Por tanto, la hipótesis de que no desliza es válida en ese intervalo. En este otro intervalo de aquí, ¿vale? Lo que vemos es que la fuerza de rozamiento estática máxima es menor que la fuerza de rozamiento de 20 newtons. Por tanto, en todo este intervalo de aquí, en todo este, hasta el infinito, no sería válida la hipótesis y deslizaría. ¿Vale? Aquí ya vemos, por cierto, en la gráfica que en t igual a 0, esto es t igual a 0, en t igual a 0 no desliza, porque la fuerza de rozamiento estática máxima en t igual a 0 vale 32 newtons, que es superior a los 20 newtons, y por tanto, efectivamente, en ese punto no desliza, ¿vale? Y lo que nos preguntaban al principio del todo, nos decían, determinar cuánto vale la fuerza de rozamiento en t igual a 0, pues bueno, ya la tenemos, ¿vale? La fuerza de rozamiento en t igual a 0 vale 20 newtons. Ojo, no vale esto, ¿vale? La fuerza de rozamiento vale esto. Esta de aquí es la que se obtiene de suponer que no desliza. Esto de aquí es la que sabríamos que es máxima y al no superar esa fuerza de rozamiento estática máxima sabemos que no desliza. O sea que en el apartado A la fuerza de rozamiento estática es de 20 newtons, que es menor que la fuerza de rozamiento estática máxima en t igual a 0, que son 32 newtons. O sea, esta es la fuerza de rozamiento estática y no desliza, ¿vale? En el apartado B, y que tiene que ver con esto, nos preguntaban, hallar el instante t sub 1 en el que deslizará la masa con respecto al carrito. Este es el instante t sub 1, ¿vale? Este de aquí es el instante t sub 1, este, ¿vale? Si os dais cuenta, a partir de ese instante, la fuerza de rozamiento estática, que es esta, 20 newtons, sería superior a la fuerza de rozamiento estática máxima, y por tanto la hipótesis del no deslizamiento sería incorrecta, ¿vale? O sea que ¿cuándo va a deslizar? ¿Cuándo va a deslizar? Pues cuando la fuerza de rozamiento estática sea igual a la fuerza de rozamiento estática máxima, ¿vale? Y eso va a ocurrir en un instante t sub 1, que es el que tenemos que determinar. Estos son 20 newtons,
Y esto de aquí es mu estático por la normal, o lo que ya sabemos, esto de aquí, ¿vale? Mu estático por la normal, que es 32 por e elevado a menos 5. 32 por e elevado a menos 0,5 t, ¿vale? T sub 1. ¿Vale? Esto va a tener lugar igual en T sub 1. Entonces, si yo simplemente lo que tengo es 20 partido de 32 es e elevado a menos 0,5 T sub 1. Tomando logaritmos me queda el neperiano de 20 partido de 32 es igual a menos 0,5 T sub 1. Y por tanto T sub 1 es menos 1 partido de 0,5 neperiano de 20 partido de 32. Y si hacéis los números, queda que T sub 1 es igual a 0,94 segundos. ¿Vale? Es decir, que lo que estamos viendo es, por volver a la gráfica de antes, lo que estamos viendo es que si pintáramos la fuerza de rozamiento estática máxima como mu sub e por la normal, y que esto es 32 por e elevado a menos 0,5 t, ¿vale? Si pintáramos la gráfica de eso, veríamos que aquí esto vale 32, aquí vale 20, y veríamos que el crossover, si queréis, entre una fase y otra, aquí, este punto, tiene lugar en t sub 1 igual a 0,94 segundos. En esta zona no desliza, luego F sub R es 20 newtons, estática, ¿vale? Y en esta zona sí desliza y F sub R es F sub R cinético, que es mu cinético por la normal, ¿vale? Y eso nos va a hacer falta para el apartado siguiente. Entonces, lo que digo, para el apartado siguiente, nos dicen calcular el vector velocidad absoluta de la masa en t igual a 1,5 segundos. Como t igual a 1,5 segundos está por aquí, ¿vale? Esto es 1, pues 1,5 está por aquí. T igual a 1,5 está por aquí. Estamos en esta zona. Estamos en la zona de deslizamiento. Por tanto, todo esto de aquí no nos valdría decir que no desliza, y por tanto estamos en la zona, como digo, de deslizamiento. Zona de deslizamiento. Zona me refiero, zona de la gráfica esta, ¿vale? O sea que en t igual a 1,5 segundos la fuerza de rozamiento es cinética y es mu cinético por la normal. ¿Cuánto valía la normal? La normal era, ¿dónde la tenemos? La tenemos por algún lado, por aquí arriba, aquí. N es 40 por e elevado a menos 0,5 t y mu cinético es 0,5. Entonces tenemos, por tanto, que esto es 0,5 por 40 e elevado a menos 0,5 t y esto es 20 e elevado a menos 0,5 t, ¿vale? Entonces, lo que estamos viendo es lo siguiente. Estamos viendo que, que esta es la fuerza de rozamiento, pero ojo que esa fuerza de rozamiento aplica cuando t es mayor que t sub 1, ¿vale? Si queréis, ya podemos pintar la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento del sistema van a ser los 20 newtons iniciales que teníamos, ¿vale? Y luego, en t igual a t sub 1, la fuerza de rozamiento pasa a ser cinética. Aquí esto es, la fuerza de rozamiento aquí sería estática y valdría 20 newtons en todo momento. ¿Vale? Y valdría 20 newtons en todo momento, como digo. Y la fuerza de rozamiento cinética, que es a partir de t igual a t sub 1, pues tendríamos que en este punto valdría 20 por 20, perdón, F sub R C de t sub 1 sería igual a 20 e elevado a menos 0,5 t sub 1, y t sub 1 vale 1, pues esto es 20 por e elevado a menos 0,5 por 0,94, y a ver esto, vamos a ver cuánto vale,
Esto vamos a ver, 0,5, 0,94. Estos son unos 12,5. ¿Vale? Entonces estos son unos 12,5, como digo. ¿Vale? Entonces a partir de este punto esto hace una cosa así. ¿Vale? ¿De acuerdo? Entonces lo que veis es eso. La función de la fuerza de rozamiento es una función definida a trozos. ¿Vale? Bueno, más allá de eso. Más allá de eso, tenemos entonces que la fuerza de rozamiento que tenemos que utilizar es esta de aquí. ¿Vale? Y ya está. Entonces tenemos que el mismo DCL, todo sigue igual. Fuerza de rozamiento, peso y la normal. Seguimos teniendo que la normal es igual a la masa por la aceleración, es 40 elevado a menos 0,5 t. Esto es la aceleración en la dirección X. Y luego tenemos que la fuerza de rozamiento menos mg es masa por aceleración en la dirección Y. ¿Vale? Y entonces tenemos lo siguiente, que es que la fuerza de rozamiento, perdón, la fuerza de rozamiento es igual a mu cinético por la normal, es igual a mu cinético por 40 elevado a menos 0,5 t, y esto es igual a 0,5, por eso hemos dicho, ¿no? 20 elevado a menos 0,5 t, que lo teníamos aquí arriba. Ups. Y m por g, que es 2 por 10, que es 20. Entonces me quedaría 20 elevado a menos 0,5 t menos 1. Esto es igual a m por a y m. Y por tanto, a y m es igual a menos 10, 1 menos e elevado a menos 0,5 t. ¿Vale? Entonces ya tenemos a sub m y tenemos a x m, que vale, hemos dicho 20 elevado a menos 0,5 t. ¿Vale? Con esto, de hecho, ya podríamos escribir el vector aceleración. Nos piden el vector velocidad, ¿vale? Pero ya tenemos el vector aceleración. Daos cuenta de una cosa, por cierto, daos cuenta de una cosa que es muy importante. Algo que hemos estado usando aquí todo el tiempo y que la gente muchas veces se lía es, esta es la segunda ley, y en la segunda ley lo que entran son aceleraciones en el sistema absoluto, no entran las aceleraciones en el sistema relativo, ¿vale? A no ser que, bueno, a no ser que el sistema relativo fuera un sistema inercial, pero vamos, no vamos a hablar de eso, pero lo que estamos trabajando aquí es con aceleraciones en el sistema absoluto, ¿vale? Cuidado con esto, absoluto. Que la gente, a lo mejor sin querer, ponen la aceleración pensándose que es en el sistema relativo. En este caso coincide, en este problema coincide, pero cuidado con eso. ¿Vale? Entonces, bueno, ya tenemos lo que digo, las aceleraciones. Vemos que la aceleración en la dirección X es positiva. ¿Vale? Es lo que sabemos, ¿no? Que nos estamos moviendo todo el rato hacia la derecha sin frenar. Y la aceleración en la dirección Y es, primero, inicialmente es igual a 0, ¿no? Entre 0 y t sub 1. Y luego, cuando t es igual a t sub 1, pues bueno, lo que sea, ¿no? Vale una cierta cantidad. Esto, en este caso, sí es negativa, ¿vale? Y bueno, hace lo que sea. Ahora no lo voy a pintar bien, pero bueno, vamos a pintarlo como podamos. Vamos a ver. Vamos a ver. Esto. Un segundillo. Esto tengo que improvisar. Vamos a ver. Vale. Esto va a hacer una cosa como así, ¿vale? ¿Vale? Va a ser negativa, ¿vale? Como decía. Entonces, ahora que ya sabemos eso, un momentito, ¿vale? Esto es aproximadamente menos 4 metros por segundo al cuadrado, más o menos, ¿vale? Empieza como ahí. Eso es, pasa de ser 0 a hacer esto,
bruscamente. Y es lo que tenemos, ¿vale? Entonces ya tenemos lo que digo, las aceleraciones, y con las aceleraciones podemos obtener las velocidades, porque nos preguntan las velocidades. La velocidad en la dirección X no nos hace falta, ya sabemos cuánto vale, es v de t, y esto vale, hemos dicho, lo tenemos aquí 40, 1 menos e elevado a menos 0,5t, esto ya lo sabemos. Y luego para VI, pues simplemente tenemos que integrar, ¿no? VI lo que tenemos es que A sub I de m es la derivada de VI m con respecto al tiempo, ¿vale? Aquí tengo tiempos y aquí tengo tiempos, entonces como tengo tiempos a un lado y al otro, pues lo que voy a hacer es mi separación de variables y voy a escribir entonces a i m diferencial de t va a ser igual a dvi m, ¿vale? Y lo único que tengo que tener ahora es un poquito de cuidado con esta integral, porque ahora voy a tener que integrar. Y como digo, ¿desde dónde integro? Pues vamos a ver. ¿Desde qué tiempo empieza esto? ¿Vale? Pues esto es lo que decíamos aquí. Esto es a y m. Entre t igual a 0 y t igual a 1, a y m vale 0. O sea, yo podría poner la integral entre 0 y t, ¿vale? Pero esto, que sería la integral entre 0 y t1 de a y m diferencial de t, más la integral entre t1 y t de a y m diferencial de t, ¿vale? Esto directamente es 0. Entre 0 y t1 no tengo aceleración, ¿vale? Y lo que sé es que en el instante t1, o desde 0 hasta t1, mi velocidad en i tiene que valer 0, ¿vale? Aquí no tengo aceleración en todo este tramo. Si yo me estaba moviendo aquí con v igual a 0, mi velocidad en todo ese tramo es 0, porque no tengo aceleración que me cambie la velocidad. Así que parto de 0 hasta vi m de t, ¿vale? Entonces, si integramos, pues esto es sencillo de integrar. Vamos a ver. Tenemos aquí la integral de esto, que es directamente vi m de t, y luego ya tenemos la integral de esto, que es la integral entre t sub 1 y t de menos 10, 1 menos e elevado a menos 0,5 t diferencial de t, y esto va a ser igual a menos 10 t menos t sub 1, menos por menos más, la integral me quedaría un menos, luego menos 0,5, 1 partido de 0,5 elevado a menos 0,5t, evaluado entre t sub 1 y t. ¿Vale? Esta ya la he evaluado directamente, que sería esta parte de aquí, y luego quedaría la otra. Entonces, bueno, podéis ver que si deriváis esto queda menos 10, y la derivada del otro me baja el 0,5 más, un 10 por ahí, más 10 por e elevado a menos 0,5t, que es lo que tengo aquí dentro, ¿vale? Así que esto me queda lo que digo, menos 10 t menos t sub 1, menos 10 por elevado partido de 0,5 es menos 20, multiplica e elevado a menos 0,5t menos e elevado a menos 0,5t sub 1, ¿vale? Por tanto, vxm de t, ¿qué va a ser? Pues son 40 por 1 menos e elevado a menos 0,5t, y vim de t va a ser igual a menos 10t menos t sub 1 menos 20 elevado a menos 0,5t menos e elevado a menos 0,5t sub 1, ¿vale? Y como me pedían el vector velocidad en t igual a 1,5, pues esto ya es muy sencillo, ¿vale? Lo que me hace falta es vxm de 1,5 y vim de 1,5, ¿vale? Voy a hacerlo un segundito, vamos a ver, lo que me quedaría sería 40 por 1 menos exponencial menos 0,5 por 1,5. La primera parte es 21,1. 21,1 metros por segundo. Y luego tendríamos la otra, que sería menos 10 por 1,5 menos 0,94 menos 20 por la exponencial de menos 0,5 por 1,5 menos
0,5 por 0,94. Y esto queda menos 2,5. Menos 2,5 metros partido por segundo. ¿Cuál sería el vector? Pues ya muy fácil, ¿no? El vector simplemente sería 21,1i menos 2,5j metros partido por segundo. ¿Vale? Y ya tendríamos todos los apartados resueltos. Entonces, cosas que se pueden ver aquí, aparte de esto, bueno, primero, yo he hecho aquí muchas gráficas y mucha representación de las funciones, pero eso no sería necesario, claramente, en el examen, ¿vale? Simplemente es un poco para que entendamos qué es lo que está pasando. Lo que está pasando aquí es que el carrito, inicialmente le imprimimos una velocidad muy grande, eso hace, o sea, una velocidad muy grande, perdón, una aceleración muy grande, eso hace que la velocidad cambie bruscamente de 0 y que cambie rápidamente, más que bruscamente, cambie rápidamente, y luego la aceleración cada vez va siendo más pequeña, de manera que la velocidad va tendiendo a ser constante, va tendiendo a un valor constante de 40 metros por segundo. ¿Qué pasa? Que la aceleración al ser cada vez más pequeña, lo que significa es que el carrito cada vez ejerce una fuerza normal más pequeña, ¿vale? Porque la fuerza normal y la aceleración en la dirección X están relacionadas. Si la aceleración en la dirección X es cada vez más pequeña, la normal es cada vez más pequeña, hasta que en t igual a infinito, si pudiéramos llegar ahí, tanto la aceleración como la normal serían 0 y se moverían juntos ambos bloques en la dirección horizontal por el hecho de que se mueven a la misma velocidad constante y no habría fuerzas horizontales que cambiasen esa velocidad. Es como cuando tenemos un tiro parabólico y lo que hacemos es que le damos una velocidad inicial, ¿vale? Pues en la dirección X esa velocidad no cambia, ¿vale? Lo que va cambiando es en la dirección Y. La dirección Y va creciendo por la gravedad, pero en la dirección X no cambia, porque no tengo ninguna fuerza que me esté cambiando mi velocidad en la dirección X, ¿vale? Pero el hecho de que yo tengo una velocidad que va siendo cada vez más grande en la dirección Y es la que hace que describa ese movimiento parabólico, pero en la dirección X no me cambia. Pues esto sería lo mismo, llegaría a un punto en el que la normal, aunque no hubiera normal, estos dos se seguirían moviendo juntos horizontalmente, pero no lo haría verticalmente, ¿vale? Verticalmente, claramente, en algún punto, cuando la normal sea suficientemente pequeña, eso empezará a deslizar, ¿no? Si no ejerzo fuerza sobre el carrito, pues sobre la masa m, perdón, pues la masa m, lo que esperamos es que empiece a deslizar hacia abajo. Y eso es lo que hemos visto, ¿no? Que a partir de un cierto instante t1 empezamos a deslizar. Pasamos de un rozamiento estático, en el que la fuerza de rozamiento y el peso se compensan completamente, a un rozamiento cinético, en el que ya pasamos a movernos. Hemos visto también que podemos obtener las velocidades, también de aquí podrían pedirnos, por ejemplo, las posiciones, ¿vale? Habría que volver a integrar. Y hay algo que también es interesante ahora de cara a que estamos también con el tema de trabajo y energía, y es que podéis mirar, porque eso es algo que no hemos mirado mucho, cuánto vale la potencia de cada una de las fuerzas. ¿Vale? Ya sabéis que la potencia de una fuerza F es igual a el producto de la fuerza por la velocidad. La velocidad la conocemos, ¿vale? V de t la conocemos, sabemos que es esto. En realidad, si quisiéramos escribirlo bien, lo que tendríamos que escribir es Vxm es igual a 40, 1 menos e a la menos 0,5t, y luego tendríamos que escribir Vim, que sería igual a 0 para t menor o igual que t1, y esto de aquí, todo este choricillo de aquí, para t mayor que t1, ¿vale? Y entonces tendríamos cuánto valdría la potencia que ejerce cada una de las fuerzas en la dirección correspondiente. Por ejemplo, si quisiéramos la potencia de la fuerza normal, pues esto que sería la normal por la velocidad x de t, porque la normal va aplicada en esa dirección, entonces al hacer el producto escalar solamente entraría la componente x de la velocidad. Y esto tiene potencia en todo momento, cada vez más pequeña, porque la normal es cada vez más pequeña y la velocidad tiende a ser constante. Sin embargo, tiende a ser 40, pero hay una potencia, ¿vale? Una potencia no nula. De aquí podríamos calcular también cuánto valdría el trabajo que hace la normal entre un tiempo t igual a t sub 1 hasta otro tiempo t igual a t sub 2, ¿vale? El trabajo en ese intervalo de tiempo
en t sub 2, sería la integral desde t sub 1 hasta t sub 2 de la potencia que hace la normal, el trabajo de la normal, diferencial de t. ¿Vale? Esto sería la integral entre t sub 1 y t sub 2 de n de t vx m de t, diferencial de t. Y bueno, eso se podría pedir, es una posible pregunta interesante. O, por ejemplo, ¿qué pasaría con el peso? ¿Vale? Peso tira para abajo. ¿Vale? ¿Y cuál sería la potencia del peso? ¿Cuál sería la potencia del peso? Bueno, pues sería, como esto si se mueve para abajo, pues sería simplemente mg v y m de t positivo, ¿no? Una potencia positiva, porque lo que está haciendo es hacer un trabajo positivo. La gravedad está haciendo un trabajo positivo porque esto se mueve, porque la masa m se mueve en la misma dirección que la propia fuerza. Si no ha empezado a deslizar, ¿cuál es la potencia que ha hecho esto? Pues la potencia de la gravedad entre t igual a 0 y t igual a t sub 1 es 0. Claro, no ha habido desplazamiento vertical, no hay potencia, no hay trabajo hecho por la gravedad. ¿Vale? Con la fuerza de rozamiento, pasaría lo mismo. Tendría la fuerza de rozamiento, ¿vale? Tendría el trabajo, la potencia de la fuerza de rozamiento. ¿Cuál sería en este caso? Sería negativa, ¿no? Porque la fuerza de rozamiento y el desplazamiento irían opuestos. ¿Cuál sería entre t igual a 0 y t igual a t sub 1? Pues no tendría potencia, no tendría trabajo, efectivamente. No ha habido desplazamiento y por tanto la fuerza de rozamiento no ha hecho trabajo. ¿Vale? Pero sí que podría preguntarme por el trabajo que ha hecho en un intervalo desde t sub 1 hasta t sub 2, por ejemplo. ¿Vale? En cuyo caso la fuerza de rozamiento depende del tiempo. ¿Vale? Ya lo hemos visto por aquí. La fuerza de rozamiento sería esta, que dependería del tiempo, y podríamos, por tanto, calcular el trabajo que hace la fuerza de rozamiento. ¿Vale? En fin, que se pueden hacer muchas más cosas, y aquí veis algo que digo que no hemos a lo mejor tocado tanto, que son fuerzas dependientes del tiempo y para las que se puede calcular un trabajo entre un instante y otro instante. ¿Vale? Otra opción sería deciros, por ejemplo, como esto es un movimiento rectilíneo, podríais saber, os podrían decir, entre x igual a 0 y x igual a 10. ¿Vale? Cuando hemos pasado de estar en x igual a 0 a estar en x igual a 10. ¿Vale? Las integrales claramente no las podéis hacer como habitualmente, f diferencial de x, porque no sabéis cuánto vale f de x. ¿Vale? No sabéis cuánto vale la normal en función de x, ni sabéis cuánto vale nada de eso. Lo podríais obtener despejando t en función de x, eso se podría hacer, sería una opción, pero otra opción es utilizar esto de aquí directamente y saber para qué intervalos de tiempo o para qué valores del tiempo pues tendríais eso, que es esencialmente lo mismo, ¿vale? Lo mismo que decía de encontrar x en función de t. Y con eso pues vamos a terminar el problema, que ya ha sido bastante largo.